cielo se está abriendo aquí. Ángeles bajan al lugar donde hay fe. Hay cadenas cayendo, hay yugos rompiendo. Hay poder, hay poder, hay poder. Rompe las cadenas, Espíritu Santo. Sopla tu viento sobre este altar. Que tiemble la tierra, que huya el infierno. Porque Cristo ha llegado a reinar. Rompe las cadenas, sana las almas. Libera, levanta, bautiza en poder. Que todo demonio huya espantado. Amén. Porque Jesús tiene todo el poder. Las cadenas se caen, las puertas se abren. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí. Hay libertad, libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos veis a través del canal un día más en el espacio Rompe las Cadenas, y solamente en Jesús hay libertad. Y Dios ponía una palabra en mi corazón. Antes que nada, saludos de un siervo del Señor y de mi esposa Berta, del ministerio evangelístico de liberación y salvación. Y como siempre digo, solo hay salvación y liberación, restauración y sanidad en Cristo, porque Él es la salvación, la liberación y la restauración. Bien, antes que nada, en este espacio de Rompiendo Cadenas, gloria tenga el nombre del Señor, vamos a ir con el tema de cómo vencer o venciendo el temor. El temor que impone nuestro adversario, el enemigo. Porque quiero decirles antes que empezar que hay dos clases de temores. Está el temor a Jehová, que es la obediencia y fidelidad al Señor, pero también está el temor, que es un sentimiento de inquietud, de angustia, de inseguridad, que nos impulsa a huir de algo que se considera peligroso o arriesgado. Y ese temor solamente es producido por el enemigo, porque con el Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin más preámbulos, Dios les bendiga. Vamos a orar delante del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu divina presencia, Señor. Padre, yo traigo esta palabra a través de tu Espíritu, que tú seas la boca, que tú seas la palabra como bien eres, Señor, en mí, Señor, transmitiendo, Señor, para aquellos que nos están viendo, Señor, o escuchando, Señor, esta palabra, que sea para edificación, restauración, salvación, sanidad interna del alma, física, espiritual, Señor, y gracias te doy por todo ello, Señor, y predicaré tu palabra, y así lo haré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Santo eres. Sin más, gloria tenga el nombre de Dios. Pues bien, hermanos, queremos hablar sobre el tema venciendo el temor. Y para ello vamos a ir a Isaías capítulo 41, versículo 8-13. Aleluya. Isaías, en la bendita palabra del Señor, en el capítulo 41, versículo 8 al 13, y leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que dice la bendita palabra de Dios. Y dice así: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, aleluya. Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán
los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Aleluya. Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Qué impresionante y qué bendita y poderosa palabra del Señor. Hermanos, no temas, yo te ayudo. Aleluya. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Tenemos un Dios todopoderoso. Aleluya. Y como bien decía, hay un temor que es un sentimiento de inquietud y de angustia, de inseguridad, que nos envía el enemigo a veces con esos dardos del enemigo, por el cual Pablo dice que tomemos el escudo de la fe para apagar todo dardo del enemigo, que nos hace considerar que viene algo peligroso o algo arriesgado, porque el temor también es sospecha. Hay gente, ¿verdad?, que tiene el temor de que piensa, quizá mañana me va a ir mal, quizá si hago esto me sale mal, y ese temor se produce. Se produce de tal manera, hermanos, porque la palabra del Señor es fiel y verdadera. Y si vamos al libro de Job, aleluya, gloria tenga el nombre del Señor, dice en Job capítulo 3 y versículo 25, de lo que estamos hablando hoy, de cuando viene ese temor. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. ¿Y cuál era el temor que tenía Job, que le espantaba? Un capítulo antes, unos capítulos antes, en el capítulo 1, dice en el versículo 5 que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, porque iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen. Los hijos de Job estaban acostumbrados a hacer convite. Y dice que acontecía que habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana, Job, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos. Porque decía Job en su corazón y en sus pensamientos, decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ofrecía holocausto Job porque creía o pensaba que sus hijos habían pecado. Y así aconteció. Por eso Job dice lo que temía aconteció. Por eso, hermano y hermana que me escuchas, quiero traerte esta palabra de que no podemos dar lugar a que el diablo imponga sus pensamientos, sus formas o sus maneras, de que nosotros creamos o que a él haga ver que es así cuando no es. Gloria tenga el nombre del Señor, porque eso se materializa, el mundo espiritual se materializa en el natural y ocurren las cosas como ocurrieron a los hijos de Job. Dice que Jesús vino andando en el mar y los discípulos se atemorizaron también, porque veían algo y sospechaban o creían que algo malo venía sobre ellos, de tal manera que creían que era un fantasma. Pero el Señor les dio una palabra que hoy Dios tiene esta palabra para ti, que es: no temas, yo soy, dijo el Señor. El temor provocó algo que no era en ellos. Por eso hoy Dios quiere tratar con ese temor, para romper esa cadena de temor, para romper esa obra del enemigo. El temor te limita, el temor te estanca, el temor te hace a veces incluso retroceder. El temor es una de las principales herramientas, por tanto, que utiliza nuestro enemigo Satanás, que Jehová lo reprenda. El temor es un aliado también que utiliza el enemigo de la enfermedad. El temor te lleva a cometer errores y el temor te lleva a consultar en donde no está Dios. ¿Cuánta gente por causa de enfermedades, por causa del día de mañana, por causa de cómo puedo prosperar, consultan en donde no está Dios, consultan en manos del enemigo, se dejan atemorizar por ese temor que infunde el diablo, el enemigo, y ellos buscan en todos los lugares, en todos los sitios, menos en el lugar apropiado, que es en Jehová, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El temor te hace esconderte también delante de la presencia de Dios. Por eso en Génesis vemos, aleluya, vamos al libro de Génesis, capítulo 3,
santo es el Señor. Mi alma te alaba, Padre. Génesis capítulo 3, en el versículo 8 al 10, dice así, desde el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, cuando ellos vieron que estaban desnudos, cuando desobedecieron la palabra de Dios de no tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos cuando probaron y tomaron y desobedecieron, porque el diablo les dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. De esta manera ocurrió que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales para tapar el pecado, para tapar su impureza. Y dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová de entre los árboles del huerto. Cuando ocurre esto es cuando caemos en las garras del enemigo por medio de los temores y de los miedos, y por medio de caer y creerle a ese diablo derrotado, que Jehová lo reprenda, y nos hace pecar delante de los ojos de Dios. Viene ese temor, pero es un temor reverente de miedo de que algo hemos hecho mal en nuestra conciencia. Dios ha puesto en nuestra conciencia el saber lo que está bien y lo que está mal, y sabemos de sobra cuando hacemos las cosas mal delante de Dios. Por eso hay mucha gente que está apartada del Señor. Por eso hay mucha gente que no quiere acercarse al Señor, porque temen que quizá le venga a dar una represalia al Señor. Pero no, déjame decirte que el Señor, aun con tu pecado, aun con tu consecuencia, que Él lo sabía, porque Él conoce todo. ¿Dónde te esconderás que el ojo de Jehová no te vea? Estos se escondieron porque dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto, y dice que se escondieron de la presencia de Jehová. No podemos escondernos cuando pecamos delante de Dios, porque Él es el Dios omnipresente, omnisciente. Todo lo sabe, todo lo conoce, y Él está presente en todo lugar y en todo momento. Él nos ve, aunque creamos que no. Y dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? De sobra sabía el Señor dónde estaba, pero quería que Él mismo, Adán, respondiera con su consecuencia. Y Él sabe de sobra por cómo has caído, por cómo le has deshonrado, por cómo has pecado delante de sus ojos y sigues pecando, pero el Señor quiere que vengas a Él. Por eso Él te dice en esta tarde, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? El Señor te está llamando. Y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La primera consecuencia que ocurre, hermanos, es que el temor trae consigo otras consecuencias, como es un espíritu de miedo, un espíritu de desasosiego, un espíritu de angustia, un espíritu de opresión, porque eso es lo que quiere hacer el diablo. La palabra dice que el diablo vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia y a deshacer las obras del diablo, aleluya. Por lo tanto, Él viene para romper ese espíritu de temor. Entró este miedo, este temor al pecar contra la voluntad de Dios, y a partir de ahí el hombre vivió bajo ese temor, y el hombre está viviendo bajo ese temor. Hay diferentes grados, ¿verdad?, y tipos de temor. Hay un miedo normal y hay un miedo con un estado de terror. En toda la Biblia Dios habla a su pueblo y les dice, no temas, aleluya. Y no lo dice una ni dos veces, como dicen muchos teólogos, y así se corrobora con la Biblia, que son 365 veces en la palabra de Dios que el Señor dice, no temas, para cada día del año. Él siempre está ahí a tu lado, porque yo soy tu Dios, aleluya. Como decía, yo te ayudo, no temas. Gloria tenga el nombre del Señor. Por lo tanto, no les da la voluntad, y por tanto no es la voluntad de Dios, más bien, que le tengas miedo a nada ni a nadie. Gloria tenga el nombre del Señor, porque Él dice que nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, aleluya, y esa es la voluntad de Dios. Otra cosa es la elección que nosotros hacemos contra la voluntad de Dios, que es diferente. Todo el mundo tiene miedo a la muerte, principalmente cuando hablas a la gente que está
fuera de la presencia del Señor y de la iglesia del Señor y de buscar al Señor, gente atea, gente que no saben y tienen miedo principalmente a la muerte. Pero hay temores, ¿verdad?, que vienen a nuestra vida, que por eso este espacio de Rompiendo Cadenas que hemos abierto, que vamos a ir hablando de las artimañas de cómo el enemigo entra a través de puertas abiertas dándole lugar. En este espacio, como hoy es el temor, hay temores que vienen a la gente por medio de la oscuridad, gente que teme por la oscuridad, gente que teme perder su trabajo, gente que teme por la enfermedad, gente que teme incluso de viajar en un avión, hay una claustrofobia, hay gente que teme por ratones, por serpientes, ¿verdad? Hay gente que teme de ahogarse en el agua, miles y miles de formas de tener temor. Gente que tiene temor a los brujos, a los santeros, a los hechiceros, a una palabra de maldición que me han echado, que me han dicho, y viene ese temor. Ahora, ¿cómo hago para vencer ese temor, si no es la voluntad de Dios que nosotros temamos? ¿Cómo hacemos o cómo podemos hacer? Y hoy es la solución que trae la palabra del Señor. En primer lugar, tenemos que vencer el temor es a nosotros mismos. Como bien decía, Él nos ha dado un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. No tienes un espíritu cualquiera, tienes el poder del Espíritu Santo. El mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos está sobre ti si tú has aceptado a Cristo como dueño, Señor y Salvador de tu alma y lo has dejado que entre en tu corazón y que pase a ser ese Señor. Hermanos, Dios desea que nosotros dominemos el temor. Y hay una noticia para ti que me escuchas y me ves, hermano y amigo que me estás viendo y escuchando. Y es que todo temor es dominable, todo miedo es superable y tú puedes superar el temor, tu miedo. Dios dijo, no temas. A Abraham le dijo, no temas. A Moisés le dijo, no temas. A Jacob le dijo, no temas. A Isaac le dijo, no temas. Jesús a los apóstoles le dijo, no temas. Y hoy en esta tarde Dios te dice a ti que me escuchas y me ves, no temas, no temas, no temas en el nombre de Jesús. Aleluya. A ti te dice hoy Dios, no temas. En ocasiones es normal sentir miedo, pero la fe es sobrenatural. Aleluya. ¿Y cómo se vence al miedo? ¿Cómo venzo el temor? Por la fe en Cristo Jesús. A través del amor perfecto de Cristo. El amor de Cristo nos ayuda a superar todas las cosas. El perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya. ¿Cómo puedo vencerlo, hermano? Quizá te preguntarás. La gente vive en pánico. El miedo, el temor, quita calidad de vida. Te roba calidad de vida. No duermes, no descansas, tienes angustia, tienes depresión. El temor a veces es mental y comienza en la mente y de la mente se contagia porque es contagioso. Dice la palabra de Dios en Número 13 que todo Israel tuvo miedo cuando enviaron a espiar la tierra y porque allí había gigantes. Dice que ocurrió que tenían miedo. Si vamos a Números, aleluya. A Números 13. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor, Números 13, cuando misión de los 12 espías. Dice que Jehová habló a Moisés y le dijo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió para que examinaran la tierra. Y más adelante aconteció, en el 25, dice, volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. El 27, versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y dijeron, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac,
los hijos de Aná, que eran gigantes en aquella época. Gloria tenga el nombre del Señor. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué varón este Caleb? Gloria tenga el nombre del Señor. Un ejemplo que Dios nos pone es que Caleb era de distinto espíritu a aquellos que habían ido con él a reconocer la tierra. Y Dios quiere que tu espíritu sea distinto de esa gente que vive amedrentada por el temor del enemigo. Tú tienes ese espíritu de poder, ese espíritu de gloria, ese espíritu que vence, ese espíritu que todo lo puede en Cristo, ese espíritu para reprender, para echar fuera ese desánimo, para echar fuera ese espíritu de temor que el diablo viene a depositar a tu vida. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjense, pero en el capítulo 14, más adelante, versículo 9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, dijo Moisés, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Gloria tenga el nombre del Señor. Santo es el Señor. El temor entra por los ojos, santo es Dios. El temor entra por los oídos, por los sentidos y por lo que pensamos. Por nuestros ojos, por lo que oímos, por los que sentimos, el sentimiento, los sentidos y también por lo que pensamos. Miedo a la muerte, dijimos que era una cosa general, pero también hay un miedo, y sobre todo en la iglesia del Señor, en los cristianos, en los hijos e hijas de Dios, que es miedo al fracaso, al qué dirán. Pero Dios habla y dice: tú eres siervo mío, tú eres sierva mía. Él te ha escogido, por lo tanto ese miedo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Yo te escogí, dice Dios, no temas. Aleluya. Vienen momentos difíciles para las naciones en el día de hoy, en lo que estamos viviendo. Nuestro país, hemos pasado por una pandemia, las cuales vendrán más, los días más difíciles, pero Dios te dice: no temas, no temas. Aleluya. Se vence el temor a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo? Primeramente teniendo la conciencia de que tú no estás solo, tú no estás sola. Dios está contigo. Ahí donde te encuentras que estás pasando por esa circunstancia, Dios está contigo. Dios te ve, Dios te escucha, Dios te está respaldando, Dios te está guardando, Dios está reprendiendo a los enemigos que quieren venir en tus oídos con palabras deshonestas, que quieren venir a tu mente con pensamientos que no son de Dios. Pero Dios quiere que cambies. No importa lo que suceda o ocurra, Dios está contigo. Perdón. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. No lo puedes ver, no lo podemos ver físicamente al Señor, pero sí lo vas a poder sentir y lo vas a poder tocar espiritualmente, porque Dios está contigo. Él está contigo en el tiempo de la paz, pero también está contigo en el tiempo de tribulación, en el tiempo de desasosiego, en el tiempo de salud, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de peligro. Cuando no hay peligro, Él siempre está contigo, porque dice el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Por eso, hermanos, a veces nuestro miedo es porque vemos el problema o la adversidad o la situación más grande del que está con nosotros. Y más grande es Dios que todo problema, que toda situación, en el nombre de Jesús. Dios manda a Moisés, en Éxodo 5 dice que lo mandó a Faraón. Lo manda ir, y Faraón lo mandó irse de allí, y Moisés se fue. Y Dios lo volvió a mandar de nuevo a Faraón. Aleluya. Hay cosas que pertenecen a Dios hacer, y hay cosas que nos pertenecen a nosotros hacerlas. Por eso Dios lo volvió a mandar al lugar de donde le dijo el Señor que le dijera a Faraón.
¿Qué quieres decirme, hermano? Te quiero decir que Dios te va a volver a mandar al lugar de donde te avergonzaron. Te va a volver a mandar al lugar donde fracasaste, donde saliste cabizbajo, donde no te recibían. Aleluya. Y Él quiere que hables, que promociones, aleluya, y que declares su palabra. ¿Para qué? Para vencer el temor. Tenemos que enfrentar nuestros miedos. Moisés huía cuando el Señor dijo, toma lo que tienes en tu mano, que era la vara, échala, y dice que huía porque se convirtió en serpiente, aleluya, pero el Señor le dijo, cógela por la cola, aleluya. Dios, cuando te manda algo, aunque creas que hay miedo, temor, Él te va a respaldar, Él siempre te respalda, Dios te respalda para que enfrentes tu miedo, para que reprendas ese temor. Hay una anécdota, ¿verdad?, que yo cuento muchas veces. Dice que entran unos con un arma en la iglesia. Santo es el Señor. Y salieron todos corriendo de la iglesia al ver a estos hombres que entraron con armas dentro de la iglesia. Salieron. Todos menos los más ancianos, los más viejecitos que se habían quedado allí. Santo es el Señor. Estos que habían entrado con máscaras, con pistolas, y cuando salieron toda la gente y se quedaron los ancianos, se quitaron la máscara, aleluya, y se sentaron en los bancos. Gloria tenga el nombre del Señor. Y le dicen al pastor, ahora sí, pastor, predique, porque los hipócritas ya se fueron. Santo es el Señor. Dios está contigo. Yo estoy contigo, dice Dios. Yo estoy contigo, dice Dios. Voy a repetírtelo. Dios está contigo. Aleluya. Jehová está con nosotros. Enfrenta tu miedo. Tu fe va a conquistar el temor. La iglesia en esta pandemia pasada no estaba preparada para esta adversidad. Los creyentes nos llenamos de temor. Nos ocultábamos, pastores escondidos, ignorando que nuestra vida está realmente escondida en Cristo Jesús. Aleluya. Con Cristo, Dios nos va a probar en la aflicción. Gedeón era un hombre común y corriente como usted y como yo. Y Dios lo tomó y lo convirtió en un ser especial. Porque tú eres especial para Dios. Dice que guardaba el trigo por el miedo de que venían los filisteos a robarles. Gedeón significa destructor, guerrero poderoso, fíjese. Y él se escondía donde guardaban el trigo. Cuando tenía un nombre de destructor, guerrero y poderoso. Jehová está contigo, esforzado y valiente. Dios ya lo veía así. A pesar de que tenía ese miedo, ese temor, Dios no lo veía como alguien de miedo y de temor, sino como alguien valiente. Y así te ve Dios en esta tarde a ti. Aférrate a la palabra de Dios, a lo que Dios dijo en su día contigo. Te declaró esa palabra, te declaró esas promesas, te declaró esas bendiciones. Tú eres y vales lo que la Biblia dice que eres, que vales, que puedes y que tienes. Aleluya. Créele a Dios. Y Gedeón eligió creerle a Dios. Aférrate a Dios, a lo que Dios ya te dijo. Eso es lo que te va a ayudar. Eso es lo que te va a levantar, a salir adelante, a vencer, a aferrarte a lo que Dios ya dictaminó y dijo. No te aferres al pastor, al hermano, a la hermana. Aférrate a Dios, al Dios creador, al todopoderoso. Aleluya. Gedeón dijo, yo le voy a creer a Dios. Aleluya. Dios te dice, ten paz a ese problema, ten paz a esa enfermedad, ten paz a esa circunstancia, sea lo que sea. Dios te dice, no morirás, porque Él guarda tu vida, Él te guarda del problema,
Él te guarda de la circunstancia. El miedo puede hacer, o el temor puede hacer fallarle a nuestro Dios. También, ejemplo, tenemos a Pedro. El gallo cantó y vino el temor sobre Pedro, negando al Señor y maldiciéndolo después. Y lloró al ver que falló a su Señor. Pero quiero decirte algo, quizá tú dices, yo le he fallado tantas veces a Dios, pero si le has fallado a Dios, Dios te sigue esperando y Dios te perdona. Pero cuando llegó el día de Pentecostés, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y es lo que necesitamos, hermanos, ser llenos, revestidos del poder del Espíritu Santo, para echar fuera todo temor, para echar fuera toda manipulación, para echar fuera toda mentira del diablo, para echar fuera todo pensamiento negativo, para echar fuera toda palabra que hayan oído nuestros oídos, que vienen de parte del enemigo y no de Dios. Pedro enfrentó a la gente y no tuvo temor de declarar la palabra de Dios, sino que en Hechos 2:14, por medio del poder del Espíritu Santo en él, echando fuera el temor, se convirtieron 3,000 almas en una sola predicación. Aleluya. Hoy no se valora la llenura del Espíritu Santo. Queremos emocionismos, queremos profecías, pero se necesita el poder de Dios. Se necesita ver a Dios en nosotros. Que cuando vean nuestra vida, vean a Jesús, vean al Espíritu Santo, vean al dador de la vida. Aleluya. Porque es necesaria la presencia de Dios. Y Dios lo tiene para ti, porque Dios te ama. Dios te ama. Seas quien seas, Dios quiere llenarte de su Espíritu Santo, revestirte de poder. Dios te ama, te ayudará, te va a guardar, te ayudará y te va a ayudar. Y seguirá ayudándote. Aleluya. En Marcos, vamos a ir. Aleluya. En Marcos, los capítulos 5, 21 al 24, hay un pasaje, ¿verdad? La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto. Pero quiero hablar de pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Este hombre no era convertido, pero aún así reconoció quién era Jesús. Aleluya. Porque hay gente que aún convertida no son capaces de arrodillarse, de postrarse delante de aquel que todo lo puede. Delante de aquel hombre o mujer enviada de parte de Dios. Porque no lo reconocen. Pero este reconoció y luego vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Al decir esto, Jesús vio que tenía esa fe, que no tenía ese miedo, que no tenía ese temor, que sabía a quién le había pedido. Santo, aleluya. No temas, no temas, no tengas temor de pedirle a Dios lo que necesitas para ese problema, esa circunstancia o esa enfermedad. Créele solamente. Aleluya. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas al maestro? Siempre el enemigo va a venir con malas ideas y malas palabras. Basta que te pongas y te postras de rodillas buscando la presencia de Dios y el enemigo viene a tu mente, viene a ti. Mira, Dios no te escucha, Dios no te quiere, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: oh, santo, y te dice Dios, ay, aleluya, siento la presencia de Dios. No temas, cree solamente. Gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. Y este hombre... y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan. Aleluya.
y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban, aleluya, porque siempre hay gente que lamenta, siempre hay gente que está llorando, siempre hay gente que no creen al Señor, aleluya. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ay, santo, tu problema, aleluya, es pasajero, tu circunstancia es pasajera, no está muerto, está dormido, aleluya. Pero hoy Dios despierta ese gozo en ti, hoy Dios despierta ese ánimo en ti, hoy Dios quita ese desánimo, quita ese temor, quita ese miedo, para que tengas el gozo del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice: y se burlaban de él. Aleluya, porque cuando hay un hombre lleno del poder de Dios, santo es el Señor. Pero dice la palabra del Señor, me viene ahora el Espíritu Santo: por causa de mí se burlarán y se mofarán y se reirán y mentirán y dirán toda clase de mentira contra vosotros, pero gozaos y alegraos, aleluya. Se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, aleluya, echa fuera a toda esa gente que viene con malas palabras, echa fuera a todos esos dardos del enemigo, echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Se va de tu mente en el nombre de Jesús, se va ahora en el nombre de Jesús. Y tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, aleluya. Entró la palabra donde estaba aquella circunstancia, y hoy entra la palabra en ti, hoy entra la palabra ahí, en donde estás, en tu habitación, en donde estás ahí, entra la palabra. Y tomando la mano de la niña dijo: Talita cumi. Y hoy Dios te dice: levántate. Hoy Dios te dice: restauro tu vida. Hoy Dios te dice: aparto el problema. Hoy Dios te dice: levántate, levántate, levántate en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Al Señor no le importan las circunstancias, Él te va a acompañar, sea cual sea, venga de donde venga, aleluya. No te importe que la gente diga lo que digan, Dios está preparado para resolver el problema. Dios va a resolver tu problema, aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Vencemos nuestros miedos orando, creyendo en fe al Señor. Siempre que ores, algo va a suceder tarde o temprano, porque Dios está presto, escuchando, aleluya. Él quiere resolver tu enfermedad. Tu hijo no está en Dios, vendrá al Señor. Tienes esa enfermedad, ora para que sea apartada en el nombre de Jesús. Hay problemas en tu matrimonio, ora al Señor. No tienes trabajo, ora al Señor. Tu economía está un poco que no llega, no, eso, ora al Señor. Él abrirá las ventanas de los cielos, pero es en obediencia, en fidelidad y echando fuera todo temor, aleluya. El temor se va con el perfecto amor, como dice la palabra del Señor, aleluya. Abraham: sacrifícame a tu único hijo. Este hombre no dudó, ni tuvo temor, aleluya, sino que confió, santo es el Señor, y sabía, aleluya, quién la había enviado, de tal manera que dijo: iremos, aleluya, iremos allí, sacrificaremos, oraremos y volveremos, santo es el Señor. Pero el Señor le pidió lo que más quería, y hoy Dios te pide, santo, lo que más quiere Él, que es tu alma. Hoy Dios te pide tu vida para que sea entregada a Él, para que camines en Él, para que le sirvas a Él. Aparta todo temor. Aleluya. El temor a Dios mata el temor del diablo. Y el temor a Dios es obediencia, fidelidad, esperanza, fe, perseverancia, perseverar en Dios, confiar en Dios. Por eso, hermano, aleluya. Esta palabra de parte del Señor, que hoy el Señor rompa todo temor, rompa toda circunstancia, toda angustia, toda opresión del diablo que haya venido a tu vida,
en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. No temas, yo soy tu Dios y yo estoy contigo, dice el Señor. Santo es el Señor. Te dejo con esta alabanza. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Te dejo con esta alabanza para que escuches. Hoy el Señor rompe todo temor sobre tu vida. Porque para Él no hay nada imposible y todo es posible al que cree. Créele a Dios. Santo. En tus manos al guardarme, quien me guía siempre a todas partes. ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Aleluya. Tú, que me diste vida cuando estaba muerto. Santo. Y me hiciste parte de tu cuerpo. ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú, que me fortaleces mi alma cuando mis fuerzas se acaban. Aleluya. Ese Dios que me levanta, creo en ti. Él te levanta. No temeré No temas. al mal que tengo al frente. No. No temeré, yo creo en ti. No temeré a ninguna circunstancia. Confío en tu palabra. Yo creo en ti. Cree en Dios. Creo en ti. Aleluya. Santo es el Señor. Santo. Que me diste vida cuando estaba muerto y me hiciste parte de tu cuerpo. ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú, que me fortaleces mi alma. Aleluya. Mis fuerzas se acaban. Ese Dios que me levanta, creo en ti. No temeré al mal que tengo al frente. No temeré, yo creo en ti. Aleluya. Creo en ti, Señor. A ninguna circunstancia. Confío en tu palabra. Yo creo en ti. Yo creo en Dios os bendiga y Dios os guarde. Hasta aquí la palabra del Señor. Combatiendo y cómo vencer el temor a través de nuestro Señor. En el espacio Rompiendo Cadenas. Saludos de mi esposa Berta y de un servidor aquí, siervo del Señor. Dios os bendiga mucho y Dios os guarde. Y adelante en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga vuestras vidas. Amén.